¿Cómo empezar a invertir? Para mucha gente es un mundo que aterroriza y además mucha gente piensa que tiene que acumular una cantidad suficiente para empezar a invertir, porque la diferencia entre inversión y ahorro se desdibuja. Vamos a hablar de cómo empezar a invertir y de algunas recomendaciones esenciales. Quédate conmigo. ¿Cómo empezar a invertir? Invertir es algo absolutamente esencial. Una vez que entiendes, los que seguís este canal, que lo que es inexorable es que la moneda fiduciaria, la moneda en la que recibimos nuestro salario y en la que atesoramos nuestros depósitos, va perdiendo poder adquisitivo a lo largo del tiempo y que los gobiernos están llevando a cabo un proceso constante de erosión de ese poder adquisitivo, lo primero que debes saber es que la toma de decisión más peligrosa es precisamente la de decidir no invertir. Es decir, mucha gente cuando piensa en la bolsa o en private equity o en inmobiliario o en renta fija, piensa en el riesgo. Dice, ¿qué riesgo puedo asumir? ¿Qué riesgo no puedo asumir? Sin embargo, una de las cosas que no tiene en mente es que ya está tomando un riesgo brutal al no invertir. Cuando ya se decide no invertir, es el momento en el que estás perdiendo dinero seguro. Seguro. Es inexorable que el valor del dinero a medio y largo plazo continúe erosionándose mientras los gobiernos que emiten la moneda van haciendo que esos compromisos a largo plazo pierdan valor. Eso es lo primero. Una vez que hemos entendido que debemos invertir para protegernos de la inflación monetaria, que es muy diferente al IPC, lo que sabemos es que tenemos que tomar una decisión que tenga en cuenta dos factores. Uno, ¿para qué queremos invertir? Y segundo, ¿cuál es nuestra tolerancia a la volatilidad? La mayoría de la gente, como es normal, ¿qué es lo que busca? Invertir con poco riesgo y con buena rentabilidad. Hombre, claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que siempre vamos a tener que tomar riesgo. Un factor importante para empezar a hablar. La renta fija ni es renta ni es fija. La renta fija no es un activo sin riesgo y la deuda soberana no es un activo sin riesgo. De hecho, una vez que sabes que te tienes que defender de la inflación monetaria, sabes que la renta fija soberana poco te va a dar con respecto a la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, porque la emisión de moneda fiduciaria de los estados es emisión de deuda pública. Por lo tanto, lo que te está dando en rentabilidad por cupón te lo está quitando a largo plazo en inflación. Eso es, por lo tanto, un elemento esencial. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que el menor riesgo está en la renta fija soberana. La evidencia de los últimos años es la contraria. Acompáñame. Un factor importante es precisamente entender que la renta fija no está dando unas rentabilidades particularmente atractivas. De hecho, los bonos soberanos están perdiendo valor y de hecho, en los últimos 5 años, pues prácticamente no han hecho nada. Se cayeron la rentabilidad de los bonos soberanos de manera significativa cuando, por supuesto, se empezó a dar cuenta el mundo de dos cosas. Uno, que la renta fija soberana no es un activo de reserva y no te da rentabilidad económica real, y los bancos centrales empezaron a preferir oro a preferir bonos soberanos en su balance. Y dos, que los estados desarrollados son incapaces de reducir su gasto público, incapaces de reducir su aumento de deuda y por lo tanto se fía la gente menos de su solvencia. Bien, pues una vez que sabes esto, pues sabes también lo que es evidente, ¿no? Ese aumento masivo de la masa monetaria. Aumento masivo de la masa monetaria, pérdida del poder adquisitivo de la moneda y bonos soberanos que no te dan esa rentabilidad que históricamente te dieron con respecto a la inflación. Es decir, que no te cubren el riesgo de inflación. Muy bien. Bueno, ¿y qué tienes también? Tienes
unos activos de riesgo, las bolsas, que se han disparado. Aquí tienes la bolsa europea, ha subido de manera muy significativa, la bolsa norteamericana a máximos históricos, y por otro lado tienes las monedas. Tienes un dólar que ha ido fortaleciéndose poco a poco con respecto al resto de monedas en los últimos años y que tiene dientes de sierra. Todos estos factores, los bonos soberanos, la masa monetaria global, la bolsa y su valoración, sea europea o sea de cualquier otro país, de Estados Unidos, o las monedas, son elementos claves para que te plantees cuándo y cómo invertir. Importante entonces, sabemos que para protegernos de la inflación monetaria tenemos que tener un apetito por el riesgo mayor a lo que históricamente nos han vendido o nos han dicho que tiene poco riesgo, que es la deuda soberana. No pasa absolutamente nada. Lo segundo es ser muy conscientes de para qué queremos invertir y cuál es nuestra tolerancia a esa volatilidad. Claro, mucha gente dice, oye, mira cómo ha subido el Bitcoin. No, pero sí, pero si tienes poca tolerancia a la volatilidad y te entra el pánico, obviamente el Bitcoin es un activo que te va a hacer pasarlo mal si tiene uno de sus dientes de sierra. Es muy importante, por lo tanto, hacer un análisis personal de cuál es tu tolerancia al riesgo, de cuál es tu perfil como inversor. Y además, hacer un plan para qué invertir. Además, tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad. Yo no sé nada de mecánica. Y yo, como os podéis imaginar, si tengo un problema con el coche, con mi vehículo, es que ni me molesto en abrir el capó. De hecho, no sé ni cómo se abre el capó. ¿Por qué? Porque ni sé, ni tengo tiempo, ni tengo la capacidad. Bien, pues si no sabes, ni tienes tiempo, ni tienes la capacidad, lo mejor es acudir siempre a un asesor independiente, que te acompañe en el proceso de inversión y que te asesore. Y al asesor independiente no hay que cerrar los ojos y pensar, oye, este señor se ocupa o esta señora se ocupa. No, lo que hay que hacer es hablar y estar pidiendo información para ver cómo van nuestras inversiones. ¿Por qué digo asesor independiente? Mucha gente le tiene miedo a la bolsa o le tiene miedo a invertir porque ha invertido en el pasado en productos bancarios, de bancos comerciales. Los bancos comerciales venden sus productos y nosotros lo que tenemos que saber es la diferencia entre un asesor independiente que no vende producto propio, que no está haciendo comercialización de productos propios, y otro que sí lo hace. Nosotros, cuando vamos a McDonald's, no pedimos un lenguado Meunier, ¿de acuerdo? Cuando vamos a un restaurante en el que hay una carta, pues vemos si esa carta hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Es decir, los bancos y los asesores independientes tienen distintos elementos para los que queréis invertir y que no queréis tomar la decisión vosotros, que es completamente normal. Tienen distintos elementos que nos pueden dar más tranquilidad o más capacidad. El asesor independiente suele tener la ventaja de que no tiene intereses en vender producto propio y que lo importante, sea asesor independiente o sea cualquier entidad financiera, es que la identidad entre tus intereses como inversor y los asesores independientes, comerciales, financieros, etcétera, sea lo máximo posible. Eso es absolutamente claro, ¿no? Bien, los productos, por lo tanto, que te ofrecen son diferentes y, por ejemplo, pues te pueden decir, oye, pues invierte directamente en un ETF. ¿Qué es un ETF? Un ETF es un producto financiero, Equity Traded Fund, que está ligado al movimiento de los índices. Por lo tanto, es verdad que el coste es bajo, pero digamos que el servicio y la actividad es inexistente, es decir, no te está dando ningún tipo de trabajo o de acción o de inversión activa, simplemente está siguiendo lo que hace el índice, ¿vale? Bien, una vez que sabemos que tenemos que invertir, que tenemos que protegernos de la inflación monetaria y que tenemos que ser conscientes de cuál es nuestro perfil y cuál es nuestra tolerancia a la volatilidad y para qué queremos invertir, tenemos que conformar cuál va a ser nuestra cartera, ¿de acuerdo? Claro, cuando piensas lo que acabamos de decir, que lo que te tienes que proteger es contra lo que es inexorable, que es la inflación monetaria, entonces el concepto de si la bolsa está cara o la bolsa está barata hoy es
literalmente una discusión innecesaria. ¿Por qué? Porque la bolsa está reflejando la cantidad de dinero que ya se ha emitido. ¿De acuerdo? Es decir, la bolsa, cuando está cotizando, como hemos visto en estos gráficos anteriores, ¿no? La bolsa, cuando está cotizando, bueno, pues a unos múltiplos que se mueven entre los 19, los 20 veces beneficios, etcétera, pues te puede parecer cara. Miras la bolsa europea y dices, pero mira cómo ha subido, y sin embargo los beneficios empresariales no están creciendo tanto, ¿no? Miras la bolsa estadounidense y dices, vaya, está claro que la bolsa estadounidense está reflejando un alza de beneficios que parece mucho más elevada. Obviamente, la bolsa estadounidense es más cara por esa razón. Adicionalmente, las bolsas no están más caras o más baratas por casualidad. Aquí hay centenares, miles de operadores muy profesionales que no son tontos, ¿de acuerdo? La diferencia de valoración entre la bolsa de Estados Unidos y la bolsa de Europa, la bolsa de China, la bolsa de los países emergentes, etcétera, está justificada por la composición de esa misma bolsa, ¿no? Por lo tanto, es normal que la bolsa de Estados Unidos sea más cara porque tiene más de un 34% de empresas tecnológicas y que la bolsa china sea más barata cuando tiene muchas más empresas estatales y, por lo tanto, con mayor riesgo político, o que la bolsa de Europa sea más barata porque la composición, los sectores son distintos, tienen menos tecnología, tienen más bancos, tienen más empresas más maduras, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando vamos a invertir, lo que tenemos que tener en cuenta también son esos fundamentales. Invertir por fundamentales es algo maravilloso, pero también requiere de tener la suficiente humildad para no caer en el error de pensar que invertir en valor o invertir por fundamentales es comprar algo, cerrar los ojos y rezar a que suba. No. Os voy a recomendar varios libros, ¿de acuerdo? Después. Pero es muy importante que entiendas que invertir en valor, invertir por fundamentales, invertir a largo plazo es mucho más y es mucho más complejo que comprar algo, cerrar los ojos y esperar. O como da dividendo, pues que vaya bien. Normalmente es verdad que las empresas que dan dividendo suelen hacerlo mejor a largo plazo. Pero ojo, tienes que pensar si ese dividendo es sostenible, si lo puede pagar. Y dos, si ese dividendo te lo va a pagar en dinero, no en acciones, porque si te lo paga en acciones, mis queridos amigos, es como si te invita a cenar con tu propia cartera, ¿de acuerdo? Entonces, diferencias importantes entre los activos, entre las bolsas, etcétera. También materias primas, invertir en materias primas, pensando en oportunidades geopolíticas, etcétera. Mucho cuidado con invertir en materias primas pensando en oportunidades geopolíticas, porque eso te puede dar oportunidades de diente de sierra, pero los riesgos geopolíticos cada vez pesan menos en la conformación del precio de las materias primas. El elemento que hemos visto antes, la cantidad de dinero en el sistema, es absolutamente clave. Lo que está reflejando la bolsa, efectivamente, son los beneficios empresariales, capacidad de las empresas de generar mayores márgenes, de continuar creciendo, efectivamente. Pero refleja también de manera absolutamente contundente la cantidad de dinero que hay en el sistema. No es lo mismo una bolsa que está a 15 veces PER, es decir, precio sobre beneficios, con 60 billones de dólares de masa monetaria, que una masa monetaria de 114 billones de dólares y la bolsa a 25 veces precio sobre beneficios. ¿Cuál piensas tú que está más cara? Está más cara la primera. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no miras la cantidad de dinero y si no entiendes la inflación monetaria, estás perdiéndote lo que le pasa a tanta gente, por ejemplo, que dicen aquello de mi padre se compró un piso por 50.000 euros. ¿50.000 euros de cuándo? La inflación, mis queridos amigos, que desvirtúa las valoraciones, también pasa en bolsa. Entonces,
Una vez que hemos entendido todo esto, tenemos que protegernos contra la inflación monetaria. Tenemos que entender que la bolsa a largo plazo te va a dar mejor rentabilidad y más capacidad de protegerte contra la inflación monetaria porque es la que mejor refleja ese aumento de la cantidad de dinero y esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Que la renta fija soberana te puede ayudar a tener un poco de colchón, pero tienes que jugar con la duración, es decir, con los periodos de maduración para entender si la rentabilidad que te da es mayor que la inflación esperada o menor que la inflación esperada y pierdes dinero. Las materias primas, el oro, la plata, etc. Entonces, oro y plata, ¿por qué se han convertido en los favoritos para desplazar a la renta fija soberana en muchos portafolios, entre muchos inversores? Muy sencillo. Antes se decía que tienes que tener pues, un porcentaje de renta variable y un porcentaje de renta fija soberana, y cuando la bolsa baja, la renta fija soberana te da un colchón de rentabilidad económica real por cupón, y cuando la bolsa sube, la renta fija no te da tanta rentabilidad, pero te lo está dando la renta variable. Eso era una composición de lugar con respecto al portafolio clásico. Bien, ahora tienes que entender que el cambio histórico que se ha dado en los bancos centrales, que han pasado de comprar deuda soberana como activo de reserva a comprar oro, es el mismo que está pasando en las carteras de los ciudadanos. Por lo tanto, tener un porcentaje de oro, tener un porcentaje de plata, también si tienes tolerancia a la volatilidad, un porcentaje de Bitcoin que ya se ha despegado del resto de las criptomonedas y tiene su propia liquidez, etc. Y tener exposición a renta variable es absolutamente clave. Ahora, claro, dices, bueno, está muy complicada la cosa. La bolsa está cara, el inmobiliario está caro, todo parece que va a explotar, etc. Bien, por eso tienes que plantearte, si quieres invertir por tu cuenta, una cartera que funcione no en base a esperar qué es lo que va a ocurrir para que se genere una corrección, sino entender que precisamente por el aumento inexorable de cantidad de dinero y por la inflación persistente, las correcciones son oportunidades para invertir. Lo que pasa es que, claro, también tienes que tener suficiente capacidad para poder ver esas correcciones como oportunidades. ¿Cómo se hace eso? Con una cartera en la que pienses que tienes que tener los activos que te van a proteger en periodos de alta volatilidad y de riesgo. Oro, plata, el propio Bitcoin, pero con mucha volatilidad. No lo olvides lo de la volatilidad, pero si tienes tolerancia a esa volatilidad, ¿de acuerdo? Por el otro lado, en renta fija, no solamente puedes hablar de bonos soberanos, sino que hay todo un espectro maravilloso de pagarés, de bonos corporativos, de opciones que te están ofreciendo empresas que están haciéndolo muy bien en cuanto a reducción de deuda y a llevar a cabo inversiones potentes, e invertir en sus bonos puede ser una oportunidad atractiva. Y por el otro lado, renta variable. Mucha gente, cuando invierte en renta variable, concentra mucho los portafolios, ¿no? Y además, cuando habla de diversificación, tiende a hacerlo de la siguiente manera. Si eres español, piensas en que diversificas en varias empresas de la bolsa española. Si eres argentino, si eres mexicano, si eres de Colombia, inviertes en aquellas, digamos, grandes empresas de cada índice que te gustan más. Sin embargo, cuando haces eso, tu nivel de concentración es muy alto. Es decir, cuando inviertes en varias empresas del Merval, varias empresas de la bolsa colombiana, varias empresas de la bolsa italiana, española, etc., lo que estás haciendo exactamente es concentrar el riesgo, porque el riesgo país es muy importante y, por lo tanto, lo que es importante es diversificar, pero diversificar de manera transversal. Es decir, que tengas valores de alto crecimiento, altos márgenes, fuerte potencia competitiva, es decir, los que están ahora despegando de manera potente, empresas tecnológicas, etcétera, las grandes que están haciéndolo muy bien, ¿no? ¿De acuerdo? Y por otro lado,
también tengas empresas que son de otros sectores más defensivos, que tienen una capacidad de mantener márgenes y mantener ventas en periodos más estables, etcétera. Así, la cartera te va dando oportunidades a medida que se mueve el mercado. En vez de verlo como riesgos, míralo como oportunidades. Esta para mí es la clave. La clave es que tú mires tu salario y tus depósitos de hoy, mires al futuro y que sepas lo que es 100% seguro. Y es que eso va a valer muchísimo menos en el futuro. Y que si quieres tener una pensión en el futuro, ¿de acuerdo? No puedes contar con el Estado para que te dé una pensión en términos reales. Por lo tanto, vas a tener que ahorrar para defenderte de esa pérdida de poder adquisitivo. Todo eso, al tener una cartera equilibrada, requiere trabajo. Requiere estar constantemente analizando 3 factores fundamentales. Factor número 1. Está aumentando la cantidad de dinero en el sistema, están los bancos centrales y los gobiernos emitiendo más deuda y aumentando la liquidez, están subiendo o bajando los tipos y están mejorando o empeorando las perspectivas macroeconómicas. Ojo, y todo con respecto a lo que se espera por parte de los operadores. Porque la bolsa, los activos de riesgo reflejan expectativas. Recordarás la gran oportunidad que generó el famosísimo momento de la rabieta de los aranceles. Cae la bolsa un 15-20% porque todo el mundo se pone a decir salvajadas. Oportunidad de oro porque fue un momento de exageración de mercado, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que tienes que tener en cuenta a la hora de crear tu portafolio es primero que la diversificación sea transversal. Tienes que tener más exposición a activos de mercados desarrollados, fundamentalmente Estados Unidos, que además recompra acciones siguiendo de Europa, etcétera, porque te dan gobierno corporativo, identidad de intereses con respecto al accionista minoritario, menor riesgo país y además mayor capacidad financiera. Inversión en mercados emergentes con el conocimiento de qué es lo que está ocurriendo con su moneda, porque claro, todo el mundo sabe que los mercados emergentes crecen mucho, pero crecen mucho. Si lo sabe todo el mundo, pues eso no es algo que no esté ya en el precio. La bolsa, los activos de riesgo, lo que reflejan es lo que está esperando la gente. Lo que tenemos que buscar es qué es lo que podemos esperar nosotros que pueda ser un poco mejor. Entonces, si los mercados emergentes crecen como espera todo el mundo, pero además su moneda de cada uno de esos países va depreciándose mucho más rápido contra el dólar, entonces la rentabilidad que se genera contra la moneda en la que inviertes es menor. Esto es muy importante. También es muy importante tener en cuenta que las expectativas, cuando son de un entorno negativo, pues pueden dar bastantes más alegrías a los inversores. Por ejemplo, la rabieta de los aranceles. Por ejemplo, viene una crisis seguro porque va a gobernar Trump. Por ejemplo, va a haber un desastre, etcétera, porque Francia tiene mucha deuda. ¿Entiendes? Son oportunidades, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor el mercado, por ejemplo, está esperando que la masa monetaria no crezca mucho porque la inflación es persistente y considera que los bancos centrales van a ser restrictivos. Y resulta que los bancos centrales no son restrictivos. ¿Ves? Esto te da oportunidades para entrar y para ir creando un patrimonio. Me dirás, ya Daniel, todo esto que estás diciendo está muy bien, pero la bolsa tiene mucho riesgo, la inversión tiene mucho riesgo, etcétera. ¿Por qué piensas que tiene mucho riesgo? A invertir solamente se aprende dándote golpes contra el suelo como a montar en bicicleta. No es diferente. Tienes que cometer errores y aprender de los errores. Aprender de los errores es esencial. Todos nos equivocamos. No hay ninguno de los grandes gestores, lo explico en mi libro, Haz crecer tu dinero, ninguno de los grandes gestores que no cometa errores, no en su historia, sino que no cometa errores actualmente. En este libro explico muchos de los factores que os digo en este vídeo. Pero además creo que es importante
que tengas claro una cosa. Si no tienes tiempo, no tienes ganas o no tienes la capacidad, no pasa absolutamente nada. Yo, como te decía antes, yo no sé de coches. Pero si te gusta la inversión, vas a tener que tomar riesgo y vas a tener que ser consciente de que tienes que aprender a base de errores, pero aprender de los errores, no pensar es que el mercado se equivoca y son todos tontos excepto yo. También es muy importante que cuando te plantees invertir, tengas claro que la convicción en tus inversiones debe venir de ti. Es decir, los inversores, cuando se cometen más errores, es cuando estás siguiendo recomendaciones de otra persona a ver qué pasa. Lo más importante es que venga de ti, de tu análisis, de tu capacidad de entender lo que estás invirtiendo. Y eso es lo que te va a dar oportunidades de compra y de venta. ¿Por qué? Porque si tienes un análisis serio y riguroso, te va a permitir ver cuándo en el mercado todavía no se están valorando algunos de los catalizadores más importantes y cuando sí. Más importante todavía, cuando analizas catalizadores, oportunidades, noticias que se van a dar en el futuro que pueden ser buenas para un valor en el que hayas invertido y piensas que la próxima noticia va a generar una subida y sin embargo genera una bajada, entonces recuerda que la culpa es tuya, no es culpa del mercado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que invertir de manera orgánica, buscando ir aportando, recordando que además cuanto más ponemos, más vamos ganando porque vamos recibiendo el beneficio de la revalorización constante. No te olvides de ese factor absolutamente esencial. Y no pienses que tienes que esperar a tener una cantidad mínima. ¿No? Tienes la enorme suerte de que en los países que nos estáis viendo, la inmensa mayoría de los inversores pueden invertir con cantidades muy pequeñas y con liquidez diaria. Por lo tanto, el momento para invertir es ayer. Y recuerda, tienes que defenderte de la inflación monetaria. Tienes que defenderte del riesgo de destrucción del poder adquisitivo de la moneda, buscando al principio de tu época de inversión más riesgo y cuando hayas acumulado, entonces preservar capital. Tienes que tener oro, plata, algo de criptomonedas si quieres ese riesgo y en renta fija tienes que tener la exposición a aquellos que te pueden dar rentabilidad económica real por encima de la inflación. Porque nuestro objetivo es defenderse de la inflación monetaria y que nuestro patrimonio vaya creciendo de manera constante gracias a ese factor maravilloso que es la revalorización. ¿De acuerdo? Bien, más importante todavía, no caer ni en el exceso de euforia ni en el exceso de pesimismo. Tu cartera tiene que tener valores que en épocas de pesimismo generen una rentabilidad adecuada y a la vez los que te dan fortaleza en épocas de alto crecimiento. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. No olvides que a la hora de invertir está a tu favor el interés compuesto, está a tu favor el interés de las empresas y de los emisores de dar mejor rentabilidad a los accionistas y a los bonistas que están con ellos. Y a la vez que está contigo la evidencia monetaria a largo plazo. Una vez que entiendes todo eso, sabes que el momento para invertir es ayer y que empezar a invertir requiere, primero, meter los pies en el agua, no hacer hojas de Excel y carteras de papelitos, meter los pies en el agua, equivocarse, ir aprendiendo y para ir aprendiendo algunos libros, acompáñame y te lo digo. Primero, os he dicho, el mío, haz crecer tu dinero. Esto hay que, obviamente, decirlo. Espero que os guste. Este me encanta, The Tao of Charlie Munger. Si te gusta la inversión a largo plazo, este libro, estupendo.
otro maravilloso libro, muy fácil de leer, El pequeño libro de la inversión en valor. No te lo pierdas, un libro muy interesante, El pequeño libro de la inversión en valor. Y este fantástico, El pequeño libro de las grandes inversiones. Pequeños libros cortos, fáciles de leer, muy sencillos y muy interesantes. Si lo que quieres es aprender a analizar, nuestro buen amigo Benjamin Graham nos ofrece esta maravilla de libro que se llama La interpretación de estados financieros. Y por supuesto, no podemos dejar este vídeo sin recomendar lo que es el libro esencial para cualquier inversor. Un paseo por Wall Street, A Random Walk Around Wall Street. No te pierdas este libro. Todos ellos te pueden servir para empezar. Lo más importante, como digo, en Haz Crecer tu Dinero, el momento para empezar a invertir es ayer y no existe ningún gobierno que te vaya a dar rentabilidad garantizada real con sus pensiones o con los depósitos. Por lo tanto, empieza a invertir, hazlo con sentido y, por supuesto, siguiendo a tantas y tantas personas que ofrecen consejos muy interesantes en canales como este. Muchísimas gracias a todos. Y recuerda, si no tienes tiempo, no tienes ganas o no tienes la oportunidad, siempre un asesor independiente que te ayude, que no te engañen.